Hola, mi nombre es Catalina Valencia, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En este video explicativo vamos a abordar las propiedades de la potenciación, implementándolas en un ejercicio práctico. Vamos a ver la importancia. La potenciación es de gran utilidad para las matemáticas porque permite representar de una forma resumida una operación que puede ser muy extensa, como la multiplicación de varios números iguales. Sus propiedades pueden facilitar las operaciones matemáticas simplificando la resolución de problemas. El objetivo de este video es aplicar correctamente las propiedades de la potenciación para simplificar al máximo expresiones matemáticas. El problema consiste entonces en resolver el enunciado simplificando a su más mínima expresión. Vamos a proceder entonces a verificar cuáles son los datos que nos está proporcionando el enunciado y específicamente cuál es esa incógnita. Entonces, del enunciado podemos fácilmente identificar algunos elementos como las variables, en este caso serían X, Y, Z, números enteros, potencias negativas, potencias positivas, potencias de potencias, agrupamiento de algunos elementos a través de paréntesis y otros agrupamientos a través de corchetes. Entonces esto será importante porque nos va a permitir identificar el orden en el que podemos ir desarrollando nuestro enunciado. Además, entonces, nuestra incógnita será precisamente la simplificación al máximo de este enunciado. Para esa simplificación, entonces necesitamos saber cuáles propiedades de la potenciación pueden ser útiles, que nos permitan hacer, digamos, esa simplificación y en qué orden será importante desarrollar las operaciones de manera que podamos simplificar correctamente nuestro enunciado. Entonces, veamos algunos patrones o elementos importantes de nuestro enunciado para poder desarrollar esta expresión. Vale la pena recordar las propiedades y extraer de aquí algunos elementos que podamos asociar con esas propiedades. Por ejemplo, podríamos extraer este elemento completico y asociarlo con esta propiedad. Un producto elevado a un exponente equivale al producto de cada factor elevado al exponente. Y así podemos separar de alguna manera esas variables, sacarlas de ese agrupamiento que tenemos ahí de paréntesis. Ahora, al extraer, por ejemplo, la X de ese paréntesis, podríamos simplificarla con términos del denominador, en vista de que todos estos datos que están dentro de los corchetes se están multiplicando entre sí, entonces será fácil extraer precisamente esos valores, por ejemplo, de X, y aplicar otra de las propiedades, como es esta. Si dos potencias que se dividen tienen la misma base, sus exponentes se restan. Otra propiedad que podemos notar aquí fácilmente es la de potencia, ¿cierto? Como se ve acá. Al elevar una potencia a una nueva potencia, los exponentes se multiplican. Y así sucesivamente podemos organizar nuestra expresión de manera tal que podamos ir aplicando las propiedades y simplificando entre ellas. Entonces, vale la pena verificar cómo vamos a desarrollar nuestro enunciado. Lo primero que estamos haciendo antes, revisar cuáles son las propiedades que aplican en cada caso. Lo segundo es partir de los términos más internos, es decir, los que están dentro de los paréntesis. Y vamos, digamos, resolviendo hacia los más externos. Y por último, pues simplificamos al máximo nuestras propiedades, ya sea operando o aplicando sumas, divisiones, etcétera, ¿cierto? Vamos a proceder entonces a resolver el enunciado. Voy a dejar aquí a la mano nuestras propiedades más importantes de la potenciación para irlas empleando a medida que vamos desarrollando el ejercicio. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a desarrollar el enunciado utilizando o digamos aplicando las propiedades de potenciación en los términos más internos, es decir, los que están agrupados en los paréntesis. Listo, entonces ya habíamos visto que para este primer término aplicaba la propiedad
de un producto elevado a un exponente equivale al producto de cada factor elevado al exponente. Entonces vamos a hacer eso. En este caso vamos a copiar exactamente los mismos términos que están alrededor y el valor de x pues nos quedaría con su respectivo exponente menos 3, el valor de y también quedaría con su respectivo exponente menos 3, z2 y los términos del denominador se copian iguales. En este caso ya sacamos los primeros términos de ese paréntesis. Ahora procedemos con la segunda parte del enunciado. Nos quedaría entonces 3 a la 3, x a la 3, que multiplica a z sobre 6xz a la 3. Cerramos nuestro corchete y nos queda aquí al cuadrado. Listo, ahora, lo que podemos hacer es que este término de 6 que está en ambas partes de la expresión, en el denominador, lo podemos expresar en términos de sus divisores. Es decir, que por ejemplo 6 podría ser expresado como 3 por 2, ¿cierto? Y de esa manera podemos extraer valores, es decir, un factor que sea fácil de simplificar con términos de el numerador, como es el 2 y como es el 3. Entonces, por eso nos sirve expresar ese 6 de esa manera. Así, entonces nos quedaría el numerador tal cual. Y el denominador nos quedaría 3, que multiplica a 2 por x a la menos 2, por y a la 3. Fíjense que entonces, como cada uno de los términos del numerador se están multiplicando entre sí, al igual que los términos del denominador, entonces tranquilamente podemos hacer la cancelación de estos factores que tenemos en común arriba y abajo. Si estuviéramos desarrollando otro tipo de operaciones como sumas y restas, esto no se podría hacer así. Es decir, no se puede ir cancelando términos cuando hay operaciones de suma y resta. Lo mismo entonces vamos a hacer en la otra parte del enunciado. Entonces tenemos 3 a la 3, x a la 3, z, y abajo entonces tenemos 3 por 2 por x por z a la 3. También podemos cancelar uno de los tres que tenemos o sea, quitarle un término a la potencia y cancelarlo por el de abajo, o yo lo voy a dejar escrito para que vean claramente cómo se hace esa cancelación. Entonces, antes de proceder con esa segunda parte del enunciado, quiero mostrarles que aquí ya tenemos aislado nuestros valores cuya variable es x, y de la misma manera también lo tenemos para y. Entonces lo que podemos hacer es que podemos aplicar esta propiedad. Si dos potencias que se dividen tienen la misma base, sus exponentes se restan. Así entonces tendremos que el valor de x a la menos 3 se le va a restar la potencia del que está en el denominador, o sea, menos 2. Y para y va a funcionar de la misma manera. Tenemos el y menos 3 y le vamos a restar la potencia del y que está en el denominador, z al cuadrado, y simplemente acá abajo nos va a quedar el término de 3 y ya, cerramos nuestro corchete, acá nos queda la 3. De la misma manera procedemos con la segunda parte del enunciado, entonces tendríamos acá 3 a la 3. Cuando el término no tiene ninguna potencia, pues lo que sabemos es que vamos a tener es 1 de potencia, entonces aquí simplemente a 3 le restamos 1, para x va a ser lo mismo, entonces tenemos 3 y le restamos 1 que es el de la potencia del denominador, tenemos z, acá tendríamos entonces, nos queda 2, y el z me faltó ponerle acá 1 menos 3, que es el denominador. Acá cerramos, nos quedaría entonces listo para resolver. Entonces, operando esas potencias, nos queda x a la menos 1, menos 3 más 2, ¿cierto? Y a la menos 6, z a la 2, y acá tendríamos en el denominador 3, tenemos a la 3. En esta parte entonces tendríamos 3 a la 2, x a la 2, z a la menos 2 sobre 2, y acá tenemos 2.
Bueno, entonces ahora fíjense que cuando tenemos una potencia negativa, pues digamos que básicamente podemos bajar esa variable al denominador para que nos quede con la potencia positiva. Entonces acá arriba nos quedaría Z2 y acá abajo nos quedaría 3xy a la 6, todo esto elevado a la 3. Y acá entonces en la otra parte tendríamos 3 a la 2, x a la 2, el z lo podemos bajar, entonces esto nos queda 2z a la 2 al cuadrado. Y a su vez podríamos aplicar esta propiedad correspondiente a la potencia de una potencia, entonces esta parte nos quedaría como z con la potencia de la potencia, o sea, nos quedaría 2 por 3, 6, mientras que en la parte de abajo nos quedaría 3 a la 3, x a la 3 y y a la 18. Ahora, para esta segunda parte del enunciado, nos quedaría entonces 3 a la 4, x a la 4, nos quedaría entonces el 2 a la 2 y finalmente z a la 4. Entonces, hemos logrado simplificar lo suficiente este enunciado. Podríamos, digamos, sumar las fracciones para reducir un poco más la expresión, pero considero que hasta aquí ha sido suficiente ilustración para hacer la simplificación de nuestro problema. Muchas gracias.